menos estamos aprendiendo a cómo leer y cómo interpretar la Biblia. Porque necesitamos interpretar la Biblia, necesitamos usarla de forma que actúe en nosotros. Y para eso tenemos que aprender a leerla, a interpretarla, a estudiarla, ¿vale? Entonces, en Café y Biblia estamos aprendiendo lo importante que es conocer el contexto de un relato para saber qué está queriendo decir el autor. Porque si primero no entendemos lo que el autor está queriendo decir, no sirve de nada que intentemos sacar aplicaciones, porque lo que vamos a enseñar, lo que vamos a sacar son enseñanzas sacadas de contexto y que no podemos llamar bíblicas, porque nos la estamos inventando. Entonces necesitamos conocer bien el contexto, ¿vale? De cada relato. Por eso, lo primero que debemos hacer es esto, conocer el contexto, es lo primero que vamos a hacer. Y para conocer el contexto, lo primero que haremos es leer desde antes, porque aquí estamos en Mateo 11, versículos 16 y 17. Antes se han escrito más versículos, entonces es bueno que cuando os enfrentéis a un texto como este, unos versículos de un capítulo, si queréis investigar, queréis conocer mejor el contexto, leed el capítulo entero. Leed el capítulo entero porque os va a ampliar un poco el contexto, os va a ayudar a situaros bien en el escenario, en lo que está ocurriendo. Incluso os digo, es fundamental, es importante conocer cuál es la intención del autor al escribir todo el libro, sea una epístola, sea un evangelio, sea un libro sapiencial, como Salmos, como Proverbios, ¿vale? Es importante conocer la intención del autor. Cada evangelista tiene una intención diferente al escribir cada uno de los 4 evangelios, ¿vale? Cada uno pone un énfasis en unas cosas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, antes incluso de leer, porque vamos a leer casi todo el capítulo 11. Vamos a leer desde el primer versículo hasta aquí y un poquito más, ¿vale? Pero antes de esto, vamos a hacer memoria. Hacer memoria de lo que Mateo ha estado escribiendo, para que nos podamos meter bien en el contexto y entender bien cuál es la intención de Mateo al escribir esto. ¿Por qué Mateo ha ordenado las palabras de Jesús de esta forma? Porque entre diferentes evangelios puedes ver que a veces un texto se pone en un momento y el mismo texto parece que está en otro momento en Lucas, por ejemplo. Y dices, uy, esto no parece que esté ordenado cronológicamente. Y sí, a veces ocurre que Mateo tiene una finalidad, y cada uno de los evangelistas, una finalidad específica a la hora de organizar las enseñanzas y de colocarlas en según qué posición, ¿vale? Cuando leemos el Evangelio de Mateo, pronto nos damos cuenta ya al principio de que su intención es afirmar que Jesús es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Esa es la intención principal de Mateo. Por esta razón, Mateo comienza dando argumentos. Empieza escribiendo ¿qué? La genealogía de Jesús. ¿Para qué? Para demostrar, para decir, oye, Jesús es del linaje de David y de Abraham. Y el Mesías tenía que ser de este linaje. Así que aquí ya tenemos uno de los requisitos que tenía que cumplir el Mesías, y Jesús lo cumple, ¿vale? Pero además habla de esas profecías, menciona el cumplimiento de las profecías. ¿De qué profecías? Que este Mesías iba a nacer en Belén y que este Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Todo eso lo está escribiendo Mateo para evidenciar, oye, que este Jesús es el Mesías que hemos estado esperando tanto tiempo, ¿vale? A partir del capítulo 4 o hasta el capítulo 4, Mateo está presentando a Jesús. Está presentándolo, está dándolo a conocer. En todas las películas vemos al principio, si os fijáis, que van apareciendo los personajes principales para que nos los presenten, para que los conozcamos. Vayamos conociendo cada uno su situación, qué pasa, cómo se llama. Con Jesús Mateo está haciendo lo mismo, está presentando a Jesús y poco a poco va a ir dando pasitos, ¿vale? En cuanto al conocimiento de la persona de Jesús. Si os fijáis, veréis que hasta el capítulo 4, como digo, Mateo ha estado presentando a Jesús y a partir del capítulo 4 comienza a hablar de lo que hace, de lo que ha venido a hacer el Mesías. ¿A qué ha venido el Mesías? Pues comienza a hablar de esto. Como decía, en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 4, aún tenemos a Mateo hablando de Jesús, pero ¿está dónde? Está en el desierto. ¿Os acordáis de este relato? En el desierto siendo tentado por Satanás. Esto es un relato clave en la vida de Jesús, porque él fue tentado igual que tú y que yo somos tentados, solo que él no cayó en la tentación, ¿verdad? Y a partir de aquí, una vez él pasó por este proceso, por estas tentaciones,
ya inicia su ministerio. Mateo habla de que ahí, después de este momento, Jesús comienza su ministerio, ¿vale? ¿Cuál es el primer mensaje que proclama Jesús según Mateo? Pues lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 17. No hagáis caso de esto, porque no lo he actualizado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Vale? Eso es capítulo 4, versículo 17, por si alguien lo quiere anotar, ¿vale? Arrepentíos, dice Jesús, primer mensaje, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es importantísimo. Para Mateo, el tema del reino de los cielos, el reino de Dios, es muy importante. A esto ha venido el Mesías. El Mesías ha venido a traer el reino de Dios. Por esta razón, cuando pasamos al capítulo 5, ¿qué encontramos en el capítulo 5 de Mateo? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. ¿Por qué? Mateo va a dedicar 3 capítulos enteros, el 5, el 6 y el 7, para escribir el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte es la ley del reino. Cada reino tiene su ley, ¿verdad? Y el reino de Dios tiene su ley. Y Jesús está explicando cuál es la ley del reino de Dios. Y Mateo dedica estos 3 capítulos a escribirlo, para que la gente comprenda bien cuál es la forma de vida del reino de Dios, de qué forma se tiene que vivir en el reino de Dios. Y desde este momento nos damos cuenta ya de que Jesús está proponiendo algo que es muy contracultural, porque la forma de vida del reino de Dios no tiene nada que ver con la forma de vida del Imperio Romano, ni siquiera del sistema religioso judío. Es muy diferente. Jesús habla de que hay que ser humilde, de que hay que llorar, de que, ¿os acordáis de esas bienaventuranzas? Pobre en espíritu, y tú dices, uff, qué reino, ¿no? Más oscuro, no. Porque cada bienaventuranza comienza con bienaventurado, feliz, dichoso, ¿vale? Jesús está rompiendo esquemas. Jesús está enseñando que su forma de vida, la que él ha venido a traer, es diferente, pero es una forma de vida de gozo, de dicha. Y es algo que tiene que ir ayudando a cada persona y a nosotros a asimilar, ¿vale? Entonces, después del Sermón del Monte, entre los capítulos 8 y 10, vemos a Jesús poniendo en práctica lo que ha estado predicando. Poniendo en práctica el poder restaurador del reino de Dios. ¿En qué? En gente, en las personas. 9 personas o 9 grupos de personas aparecen entre estos capítulos, 8, 9 y 10, ¿vale? Jesús está en ellos haciendo milagros, sanando a la gente, restaurando sus vidas, devolviéndoles la dignidad que habían perdido. Eso es lo que sucede en el reino de Dios. Y en medio de estas historias, Mateo mete ahí 2 ocasiones, no es que se las invente, sino que dice de tantas veces que lo ha hecho Jesús, solo coge 2 momentos en los que Jesús invita a la gente a seguirle. Jesús está sanando, está haciendo milagros, está abrazando a la gente, está acogiendo a la gente y en medio de la situación está diciendo, ven, sígueme, sígueme. En el capítulo 10, Jesús envía entonces a sus discípulos a predicar el reino de Dios, como lo han aprendido de él. Antes de enviarlos, les da instrucciones acerca de cómo deben hacerlo. Y también les advierte de que van a encontrar oposición, y oposición dura. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Les dice, ¿os acordáis de este versículo? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Vais a tener persecución. Eso está en el capítulo 10, versículo 16, ¿vale? ¿Quiénes son estos lobos? Sobre todo los fariseos, los líderes religiosos, los que habían montado todo el sistema religioso judío y ahora abusaban de la gente con leyes impuestas que habían malinterpretado además de Dios. O sea, estaban inventándose leyes y las ponían en boca de Dios. Después de estas instrucciones y estas advertencias, llegamos ya al capítulo 11, ¿vale? Que es el capítulo que hoy vamos a leer. Y vamos a leerlo, como he dicho, desde el versículo 1. Lo tengo aquí para que podamos agilizar. Mateo 11, versículo 1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de la región.
Debemos imaginar la situación. Cuando leamos la Biblia nos tenemos que meter en la escena, igual que te metes en una película y a veces te llegas a creer que eres parte de la película, aquí también. Tienes que intentar visualizar la escena y meterte. Y ahora mismo lo que estás viendo es a Jesús, que acaba de enviar a sus discípulos a predicar y él se queda solo. ¿Y qué hace? Se pone él a predicar también. Él sigue predicando. Él sigue con su misión. Va yendo por los pueblos y sigue predicando, ¿vale? Seguimos leyendo del 2 al 6, ¿vale? Mateo 11, del 2 al 6. Juan, este es el Bautista, Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, había oído los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y dichoso es el que no halle tropiezo en mí. Jesús lo que le dice a los discípulos de Juan aquí, discípulos de Juan el Bautista, es que le expliquen estas cosas, porque estas son las señales de la evidencia de la venida del reino de Dios. Jesús les dice, id y haced saber las cosas que oís y veis. Lo que Jesús estaba diciendo era, lo que Jesús estaba haciendo era algo que se podía ver y se podía oír. Era algo evidente, era algo que no se podía negar. Jesús no se inventa nada. Su intención no era manipular las cosas para que Juan el Bautista creyera que en realidad él era el Mesías, no, sino que les dice a sus discípulos, id y contadle a Juan lo que habéis visto. Id y contadle lo que habéis visto. Esto es lo que habéis visto, ¿no? Pues id y contádselo. Los ciegos recuperaban la vista. Los cojos se ponían a andar. Los muertos resucitaban. Y a los pobres les era anunciado el Evangelio. Esto es importante. Esto es importante también para la predicación de la semana que viene. Esta predicación va a durar 2 semanas, solo que a la 1:30 como mucho voy a parar, ¿vale? Pero vamos a empezar hoy y la semana que viene la vamos a acabar. Es una predicación en 2 partes, ¿vale? A los pobres les era anunciado el Evangelio. ¿Qué quiere decir Jesús con que a los pobres les es anunciado el Evangelio? ¿Qué pasa? ¿Que a los ricos no se les anuncia? ¿No necesitan escuchar el Evangelio? Pues claro que sí, Jesús anunciaba el Evangelio a todo el mundo, sabemos que no se cortaba. Anunciaba el Evangelio a todo el mundo, pero al parecer los únicos que no lo rechazaban, al menos de primeras, eran los pobres, la gente humilde, que no eran líderes religiosos, que no eran supuestamente sabios y entendidos. Por eso el siguiente versículo dice, dichoso el que no halle tropiezo en mí. Dichoso el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras está diciendo, feliz, dichoso, bienaventurado, el que recibe mis palabras. Sabemos que para los fariseos las palabras de Jesús eran como puñaladas. Eran como puñaladas. ¿Por qué? Porque apuntaban directa. Hay un niño por ahí. Ya está. Ya lo han arreglado. Lo que decías, para los fariseos las palabras de Jesús eran como puñaladas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque apuntaban directamente contra el orgullo de los fariseos y apuntaban directamente al sistema religioso que estos se habían montado, ¿vale? Las palabras de Jesús restaban poder y autoridad a estos líderes, ¿vale? Las palabras de Jesús restaban poder y autoridad a estos líderes. Cuando las escuchaban, perdón, me he despistado con el tema del niño. Está todo ya arreglado. Las palabras de Jesús, como decía, restaban poder y autoridad a estos líderes. Por eso, esas palabras eran tropiezo para estos fariseos, estos líderes religiosos. Porque cuando las escuchaban, en vez de aceptarlas, lo que hacían los fariseos era enfadarse. Enfadarse mucho y se volvían hostiles, más hostiles aún, contra Jesús y contra sus discípulos. Esto ya tendría que por lo menos comenzar a hacernos pensar, Iglesia. Nos tendría que hacer pensar. ¿Cómo recibes tú las palabras de Jesús?
son tropiezo para ti? ¿Cuál es tu actitud al escuchar palabras que te retan, que te tocan el orgullo, que te hacen ver que no eres tan bueno como piensas, que sigues cometiendo errores, que tienes cosas que cambiar? ¿Cómo te sientan? ¿Qué actitud tomas al escuchar estas palabras? ¿Tú le pides a Dios que ponga en ti un corazón humilde y moldeable? ¿O te encierras en tus ideas, dejando que tu orgullo se apodere de ti, ¿no? Y que impida así la acción de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tú haces cuando escuchas las palabras de Jesús? Esto es para que vayamos pensando. Vamos a pasar al versículos 7 al 11, ¿vale? Mateo 11, versículos 7 al 10, perdón. Vamos a leer hasta el 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. Recordemos que este es Juan el Bautista, ¿vale? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley lo profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí hay mucha tela que cortar y no la vamos a cortar toda hoy, ni vamos a pretenderlo, ¿vale? Pero sí que vamos a ver unos detallitos. En estos versículos Mateo escribe lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista y de cómo Juan el Bautista, era el que debía preparar el terreno para la venida del Mesías y del reino de Dios. Y en estos versículos Jesús lanza dos preguntas. Primero, ¿a qué habéis ido al desierto? ¿A ver una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque sabemos que Juan no vestía con vestiduras delicadas, ¿vale? Jesús estaba lanzando estas preguntas porque quería cambiar el concepto que la gente estaba teniendo de Juan el Bautista. Probablemente algunos lo tomaban por un hombre con una fe débil o un hombre raro, que no sabía bien de lo que hablaba. Por otro lado, Jesús dejaba claro que Juan no era uno de esos hombres de vestiduras delicadas que están en los palacios de los reyes. ¿Cómo eran esos hombres? Eran hombres corruptos, eran hombres que llevaban una vida inmoral, eran hombres que abusaban de sus privilegios, ¿vale? Juan no era así. Juan era un hombre íntegro. El asunto es que Juan se había hecho famoso porque su apariencia y lo que predicaba llamaba mucho la atención, Y la gente se acercaba a él ya más por curiosidad que por otra cosa. Porque Juan lo que predicaba, ¿sabéis lo que era? Él bautizaba, y el bautismo que él predicaba era el bautismo del arrepentimiento. Arrepiéntete, tu vida tiene que cambiar, vuélvete a Dios, arrepiéntete. Es eso. La predicación de Juan es: necesitas arrepentirte. Pero era poca la gente que se arrepentía de forma genuina. Eran pocos los que realmente le seguían por su mensaje. Eran muy pocos. Y todo esto es muy importante porque nos está dejando ver en qué contexto se desarrolla la parábola que hemos leído al principio. Y es la que queremos examinar hoy. Así que vamos ya a la parábola. Estamos... A ver. Lo tengo aquí. Aquí. Lo que hemos visto hasta ahora de lo que Mateo nos está contando en este capítulo es que la actitud de la gente no está siendo la adecuada. La actitud de la gente no es la correcta a la hora de acercarse a escuchar.
La gente permanecía indiferente a las palabras que Dios mandaba a través de los profetas, a través de Juan el Bautista y a través de Jesús. La gente permanecía indiferente. Por esta razón Jesús relata esta parábola. Siempre me gusta pensar que las parábolas de Jesús son como lienzos. Lienzos sobre el cual Jesús va dibujando y va pintando una escena para ayudar a la gente que está escuchando a entender la enseñanza que Jesús quiere transmitir, ¿vale? Así que vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 11, versículos 16 al 19. ¿A qué compararé esta generación? Y aquí está la parábola. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta para vosotros y no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Y ahora explica, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos, añade al final. Necesitamos entender cómo funcionan las parábolas. La finalidad de las parábolas es comparar. Por eso muchas veces verás que una parábola comienza: el reino de Dios es semejante a. Hay una comparación. En este caso la comparación es, de hecho Jesús dice aquí: ¿a qué compararé esta generación? Va a comparar la generación actual con un ejemplo, y el ejemplo es este. Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero vosotros no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Esta es la parábola, y ya tenemos aquí el cuadro dibujado. Imaginemos la escena. En el cuadro Jesús ha dibujado a unos niños que están sentados en una plaza. Y es muy importante que imaginemos, que visualicemos la escena, ¿vale? Unos niños se acaban de sentar y gritan a otros. Estaban enfadados. Se sientan porque antes habían estado haciendo algo. ¿Qué habían estado haciendo estos niños? Tocar la flauta, dice, hacer música. Estaban haciendo música para celebrar una fiesta, para que los otros niños de la plaza bailaran. ¿Pero qué hacían los demás niños? No bailar. Se quedaban sentados, inmóviles. No les afectaba la música. También les recriminaban que habían tocado canciones de duelo, porque hay momentos para bailar y hay momentos para llorar, para hacer duelo. Os hemos tocado canciones de duelo y tampoco han provocado ningún efecto en vosotros. No habéis hecho duelo, no habéis llorado. Os habéis quedado igual. Imaginad la impotencia de los niños que, tras haber estado tocando y haciendo música para los otros, lo que recibían a cambio era ser ignorados. Pues esta es la escena que describe Jesús para compararla con esa generación. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parábola? A partir del versículo 18 lo explica un poco. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Del mismo modo que los niños habían ignorado la música de los otros niños, sobre todo los líderes religiosos judíos estaban rechazando, ignorando las palabras tanto de Juan como de Jesús. Con Juan se excusaban, en que era un loco, un hombre que no comía ni bebía como lo hacían ellos, que tenía un demonio. Y Jesús, que hacía justo lo contrario, un hombre que sí que comía, que sí que bebía, que no estaba aislado en el desierto, sino que estaba en medio de la gente. A Jesús le decían que su problema es que era un bebedor, y es que iba con pecadores, era un pecador. No les vale ni un extremo ni el otro, no les vale nada. De este modo Jesús les deja claro que su decisión, la decisión de esta gente, de esta generación, de rechazar el Evangelio, no tiene más fundamento que su propio orgullo. Porque se buscan las excusas necesarias para rechazar las palabras, para rechazar el Evangelio. Vamos a ver cómo sigue el texto después de esto.
Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace mucho tiempo que habrían hecho penitencia, llevando luto y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que te encumbras hasta el cielo, hasta el Hades serás precipitada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Imaginad cómo sentarían estas palabras a estas ciudades. ¿Qué tienen en común estas ciudades? Corazín, Betsaida y Capernaum, que son ciudades judías. Son ciudades supuestamente del pueblo de Dios. Por otro lado, menciona 3 ciudades, Tiro, Sidón y Sodoma, que tienen en común, que no son ciudades del pueblo de Dios, no son ciudades judías, son ciudades gentiles. Entonces imaginad cómo sienta esto a los líderes religiosos, el que les diga: vosotros no vais a llegar, no vais a entrar al reino de los cielos. De hecho, para vosotros va a ser peor el castigo que para los sodomitas. ¿Cómo sentaría esto a un fariseo? Pues podemos imaginar lo mal que le sentaría. El tema es que estas palabras, en vez de provocar en ellos una reflexión que les moviera a arrepentimiento, lo que le provocaba era más rabia, lo que le provocaba era más odio aún. Por esta razón, lo hemos leído antes, dice Jesús: dichoso el que no halle tropiezo en mí. Porque la gente soberbia, orgullosa, las correcciones van a sentarle mal. A esta gente las correcciones van a sentarle muy mal. Y lo que le van a provocar es más orgullo, es más soberbia, es más odio, es más rabia. Pero las personas que tengan un corazón humilde y moldeable van a recibir las palabras, por duras que sean, y tratarán de dejar que éstas moldeen su vida. Entonces te vuelvo a preguntar otra vez: ¿qué haces tú con las palabras de Jesús? Dios puede hacerte llegar sus palabras por medio de la Biblia, obviamente, pero también por medio de la Iglesia, por medio de otros hermanos, por medio de los que predicamos aquí. ¿Qué haces con estas palabras? Porque Jesús quiere transformar tu vida. Tú sabes que no eres perfecto y necesitas las palabras de Jesús. Necesitas el Evangelio transformando tu vida. ¿Pero qué haces? ¿Permites que tu vida sea transformada? Si en tu vida no hay cambios, no se está produciendo esa transformación. Algo pasa. Yo sé que si te pregunto: ¿tú tienes algo que cambiar? Todos aquí, con lo cristianos que somos, vamos a decir: mucho, mucho. Yo soy muy pecador. Pero cuando te pregunto: ¿qué tienes que cambiar? A lo mejor te cuesta más decir algo. A veces afirmamos cosas que realmente no sentimos. No somos sinceros con nosotros mismos muchas veces. En la teoría sí que sabemos que no somos perfectos, pero muchas veces no somos capaces de ver que hay en nosotros cosas que deben ser cambiadas. O a lo mejor sí somos capaces de verlo, somos conscientes de algo en nuestra vida que tiene que cambiar, pero no cambiamos. No queremos, no nos interesa, no nos gusta. Y seguimos pensando, dándole vueltas a lo mismo y haciendo las mismas cosas. Hemos leído un versículo al que no le hemos prestado mucha atención. Es la parte final del versículo 19. Aquí está. La sabiduría queda demostrada por sus hechos. Si en tu vida no hay hechos, no hay cambios, algo pasa. Si llevas toda tu vida o muchísimos años luchando con un pecado, con una adicción, con una mala actitud, como por ejemplo orgullo, que ya lo hemos hablado,
murmuración, queja, mentiras, prejuicios, rencores, envidias, pereza, no sé. Probablemente sea porque no estás dejando a Jesús actuar en tu vida. Si no hay cambios en tu vida, algo está pasando. Porque Jesús transforma y restaura vidas y lo hace a través de su palabra. Pero el problema es que podemos tener un corazón como el de los fariseos y no permitir que las palabras de Jesús lleguen a nosotros. Esto no puede ser, por eso te invito a bailar como los niños que deberían haber bailado cuando los otros tocaban la música. Cuando Jesús te hable, recibe sus palabras. Y si te cuesta, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Pedirle a Jesús que te ponga un corazón humilde y moldeable, para que te ayude a ver lo que necesitas cambiar, para que te haga más como Él. Necesitamos quitarnos un chubasquero, ese chubasquero espiritual que tenemos, que repele la santificación de Jesús. No, deja que Él te transforme. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los humildes, que no se creen más que nadie, sino que se reconocen pecadores y necesitados de que Jesús restaure sus vidas. Así que examínate y mira a ver si hay algo que no te deja cambiar. Examínate y averigua por qué no estás dejando a Jesús actuar en tu vida. Te invito ahora a que pases un tiempo de oración, tú a solas con el Señor, pidiéndole que Él examine tu corazón, que te ayude a ver qué es lo que necesitas cambiar. Y si ya lo sabes, pídele que te convierta en alguien moldeable, en alguien que se deje restaurar. No seamos como esos fariseos que cada vez tenían el corazón más duro, más impenetrable. Sé pobre en espíritu, como los pecadores que se sentaban a la mesa con Jesús. Ellos sabían que eran pecadores y disfrutaban mucho de que Jesús estuviera sentado con ellos en la mesa. Esta gente aceptaba el amor de Jesús y esto transformaba sus vidas. A ti y a mí nos tiene que ocurrir lo mismo. Así que, como he dicho, te invito a que ores y que dejes que Jesús transforme tu vida.